Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio. Mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar sobre las llamadas crisis emocionales y cómo afrontarlas. Sé que todos en algún momento hemos tenido alguna crisis emocional y estas crisis emocionales podemos decir que ocurren temporalmente cuando algún tipo de problema o situación se nos presenta en nuestra vida y puede que no sepamos cómo manejarlo. Las crisis emocionales se producen cuando percibimos que normalmente los métodos que utilizamos para afrontar algún tipo de problema no son suficientes, por lo que experimentamos esa insatisfacción, inadaptación y probablemente también empecemos a tener algunos síntomas físicos. Una crisis emocional, por ejemplo, puede ser un estado de ansiedad por algo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Tenemos una entrevista de trabajo y entonces nos da ansiedad, a pesar de que estemos preparados y todo el tema. Empezamos a sentir nerviosos, nos empieza a doler el estómago y bueno, digamos que se sienten este tipo de síntomas físicos que pueden pues desencadenar, digamos que esa ansiedad, ese nerviosismo. A eso se le llama, por ejemplo, una crisis emocional. Normalmente pues son estados temporales, pero en este estado de agitación pues se nos pueden presentar muchos malestares que no deberían ser tan chéveres. Cuando estamos experimentando algún tipo de crisis emocional, aparte de los síntomas físicos, también es probable que empecemos a sentir o a tener pensamientos muy negativos, sensación de inseguridad, sensación como de salir corriendo, confusión, pensamientos catastróficos, deseos, por ejemplo, de llorar, depresión en el pecho, mareos. Hay gente que le dan ganas de vomitar, sudoración en las manos, ganas de ir al baño, corazón acelerado y bueno, todo este tipo de síntomas a veces puede aparecer, pues no sé, uno, pero a veces aparecen todos y es ahí cuando tenemos un problema. Resulta que cuando es una situación que no podemos controlar, ahí es cuando debemos saber cómo afrontarla, porque este estado físico en el cuerpo de alerta, si lo mantenemos tanto tiempo, pues nos puede llegar a causar algún tipo de enfermedad, algún tipo de trastorno que no es para nada bueno para nuestro organismo. Entonces es muy importante saber cómo actuar, pero pues ante eso, digamos que debemos también identificar en qué momento estamos teniendo una crisis. Las crisis emocionales pueden presentarse también como ataques de pánico, ansiedad, tal vez deseos de llorar por algún tipo de situación que se nos esté presentando, de la cual digamos que nos sintamos un poco abrumados, decepcionados. Sí, por ejemplo, una ruptura o enterarse de que alguien cercano a nuestro entorno nos falló o de que alguien nos engañó, ¿sí? También el fallecimiento de un ser querido. Lo primero que uno experimenta es una crisis emocional, porque es un golpe bastante fuerte. Entonces, dependiendo de cómo expresen las emociones las personas, tienen esta crisis emocional, ¿sí? Que puede ser con llanto, con gritos, o simplemente no expresan la emoción hasta que llegan a la casa y están solos y se ponen a llorar, pero aún así por dentro están sintiendo mucho dolor. Entonces, otra de las situaciones en las que podemos presentar una crisis emocional es, por ejemplo, cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Entonces, la pérdida, por ejemplo, de un empleo, ¿sí? La pérdida de un empleo puede generarnos una crisis emocional en el momento en el que nos dicen: ya no vas a trabajar más en esta compañía, ya no vas a trabajar más para nosotros. Entonces, pues podemos sentir decepción, ansiedad, preocupación por cómo entonces voy a pagar las cuentas, y todos esos sentimientos pues generan esa crisis que se puede expresar por medio del llanto, por medio de la tristeza o en su momento tal vez de una depresión. Sin embargo, como les digo, las crisis emocionales son temporales para que no se conviertan pues
si ya, digamos, dura bastante tiempo, como el tema de el fallecimiento de un ser querido, lo primero que uno experimenta es la crisis emocional y luego el dolor, que es poder vivir con esa sensación de que esa persona ya no está en nuestra vida, ¿sí? La pérdida también, digamos que con la pérdida también podemos experimentar estas crisis y también tal vez un suceso estresante, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo la persona sepa manejar las emociones o sepa, digamos, manejar su entorno en cuanto a emociones, algún suceso estresante puede causarle, pues, esas crisis emocionales. Entonces, por ejemplo, un suceso estresante como por ejemplo un accidente, ¿sí? O algún tipo de maltrato o alguna pelea o alguna discusión, ya sea el maltrato físico, psicológico, algún tipo de situación que lo saque de su zona de confort, puede generarle una crisis emocional, ¿sí? Por ejemplo, que, no sé, lo grite a uno un jefe o alguien en la calle lo insulte, ¿sí? Entonces, dependiendo de la manera como afronta esa persona las emociones, puede llegar a tener una crisis emocional de diferentes maneras. O recibir también noticias que no son tan agradables, también puede generarnos esas crisis emocionales. La cuestión es que, como les decía ahorita, cuando una crisis de este tipo se vuelve algo que ya digamos empezamos a somatizar en nuestro cuerpo toda esa emoción y entonces es imposible contenernos o controlarnos, es ahí cuando debemos saber cómo superar, pues digamos, estas crisis. Normalmente a veces normalizamos como todo el tema de las sensaciones que ocurren en nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, tenemos ansiedad o preocupación. ¿Sí? Entonces estamos esperando una llamada muy importante y pasan los días y entonces todos los días estamos sintiendo como esa ansiedad, esa preocupación, ¿sí? Estamos esperando que algo suceda cada día y no sucede, entonces nos genera mucha ansiedad y poder manejar esa crisis emocional que sentimos a diario, pues digamos que es importante porque en algún momento lo que hace es que nuestro cuerpo esté en estado de alerta, ¿sí? Y pues yo en algún programa sé que les he hablado sobre el estrés, que cuando el cuerpo está en estado de alerta y sentimos palpitaciones rápidas y entonces empezamos a sentir dolor de estómago, o sudoración en las manos, falta de aire, presión, todo esto a nivel digamos que anatómico, internamente se está produciendo varias sustancias en nuestro cuerpo, se están produciendo varias sustancias en nuestro cuerpo. Dentro de ellas está el cortisol y la adrenalina, que ponen a nuestro cuerpo en un estado de alerta, ¿sí? Y este estado de alerta sirve cuando nosotros necesitamos sobrevivir. Pero si nosotros estamos en nuestra casa, ¿sí? Tranquilos, seguros, intentando trabajar, pero en nuestra mente está la preocupación de que tenemos que recibir esa llamada o que a qué horas va a llegar esa llamada o que a qué horas va a pasar algo que no podemos controlar, pues eso va a hacer que todos los días tengamos el cuerpo en ese estado de alerta. ¿Y qué va a pasar? Pues que como estamos generando mucho cortisol y mucha adrenalina y nuestro cuerpo está en reposo porque realmente no está sobreviviendo a un incendio o no está siendo perseguido por un león o por un tigre o no está pasando algo realmente grave como para que nuestro cuerpo tenga que actuar de manera sobrehumana, pues estamos desgastando nuestro organismo y eso puede generar múltiples, pues digamos que alteraciones, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, ¿sí? Entonces hay personas a las que digamos que el estrés las sube de peso y también les hace pues comer y también digamos que puede afectarles el tema de la gastritis, digamos que afectarles el tema del colon, ponerlos duros del estómago, como decimos acá en Colombia, o que les dé estreñimiento, y para otros puede que les dé soltura, ¿sí? Y este desequilibrio en el cuerpo no es normal y a veces lo normalizamos. El problema es que realmente a veces normalizamos ese desequilibrio en nuestro cuerpo y esas crisis que tenemos a diario
pues se nos pueden convertir en algo crónico que pasa a ser un dolor, pero pues al mismo tiempo es una crisis porque es algo que supuestamente debería ser temporal, pero no lo es. Y terminamos normalizando esto. Entonces después no podemos dormir bien, ¿sí? Porque nuestro cortisol está al máximo y nuestro cuerpo no se repara correctamente. Entonces, bueno, hay muchas cosas malas físicamente, pero también mentalmente, que nos puede desgastar el no saber cómo afrontar esas crisis emocionales, ¿sí? Y es muy importante poder saber que tenemos herramientas a la mano que son muy fáciles de usar y que están dentro de todo lo que tal vez escuchamos. Yo sé que ahorita está muy popularizado el tema del mindfulness y la respiración consciente y la meditación. Sin embargo, si lo pusiéramos en práctica, sabríamos que estas herramientas realmente funcionan y que están a la mano y que no es algo súper difícil de utilizar. Entonces, pues nada, como siempre les digo, es muy importante aprender a respirar, y en las crisis emocionales esto es esencial. Entonces, en este caso es muy importante, primero que todo, aprender a detectar estas crisis emocionales. Sí, ya le pusimos nombre, ya les conté cómo son las crisis emocionales, cuándo aparecen y en qué momento, y pues que son más normales de lo que parecen. Y pues obviamente es importante entender y escuchar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo y nuestra mente nos dicen cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, cuando tu cuerpo se siente mal y tu mente está llena de pensamientos negativos, algo está pasando en tu cuerpo. Entonces es muy importante entender que debemos aprender a identificar lo que estamos sintiendo. Y si es posible darle nombre. Yo sé que a veces es un poco complejo darle nombre a lo que uno está sintiendo, porque pues uno dice como, es que me estoy sintiendo, no sé, es que me estoy sintiendo como no sé, como, ¿sí? Entonces a veces es difícil darle nombre, pero pues digamos que saber identificar si estamos bien, si algo está pasando en nuestra vida, si estamos felices o si estamos tristes o si estamos decepcionados. Hay muchas emociones, entonces poder identificarlas nos ayuda a saber qué está pasando en nuestro cuerpo. Estas crisis emocionales, obviamente uno en el momento en el que estás teniendo una crisis emocional, es muy difícil decir cómo o ponerse uno a pensar que, ¿cómo me estoy sintiendo? No, pues me estoy sintiendo terrible, mal, porque esto está pasando, yo no sé qué voy a hacer. Y pues lo que uno hace es desesperarse. Sin embargo, es importante aprender a identificar algo, y es si esa situación que nos está generando esa crisis emocional podemos o no controlarla. ¿Por qué? Porque cuando podemos controlarla, ¿sí?, podemos tomar acción y digamos que no va a durar mucho esa crisis, ¿sí? Pero cuando no podemos controlarla, debemos aceptar que no está bajo nuestro control, y eso es lo más difícil, porque cuando normalmente hay muchas situaciones y crisis que nos suceden por alguna u otra situación y es algo que definitivamente no podemos controlar, pero sentimos que debemos controlar o que debemos tener el control, porque entonces ahí es donde está el problema. Pero realmente lo difícil es llegar a comprender, a entender realmente que hay situaciones que simplemente no podemos controlar. Sí, entonces en el ejemplo de la llamada, estamos esperando que nos llamen, no sé, de una oportunidad, o que nos llame nuestra pareja, o no sé, estamos esperando que nos llamen y estamos esperando esa llamada, y nosotros ya hicimos todo lo necesario. Ahora solo falta pues que de esa parte suceda esa llamada. Pero si nosotros ya lo hicimos todo, ¿sí?, no podemos controlar a otras personas. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y cómo llevamos a cabo estas acciones. Entonces, he aquí, pues digamos que una de las claves importantes, y es comprender que no podemos controlar una situación, y cuando no lo podemos controlar,
ahí es donde viene la manera de afrontar que no podemos controlar una situación. Entonces, ¿cómo hacemos para afrontarlo? Con técnicas de relajación, porque si vemos que nuestro cuerpo está tan tenso, nuestra mente está tan tensa, llena de pensamientos, inseguridades y de todo tipo, hay que resetearla. Y la manera como lo podemos hacer es dándole un poquito de aire, de oxígeno a nuestro cerebro para que por inercia se relaje y aplicar un montón de técnicas que hay. ¿Sí? Dentro de las primeras y las más fáciles de implementar es la respiración. La respiración consciente y profunda es una de las formas más fáciles de afrontar una crisis emocional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Inhalamos, contamos hasta 10 inhalando, retenemos, contamos hasta 5, hasta donde podamos retener, y luego exhalamos lo más lento que podamos. Si podemos llegar a 20 exhalando, es lo mejor, y repetimos, y repetimos, y repetimos hasta que nos sintamos un poco mejor. Sí, hasta que se baje la frecuencia cardíaca, hasta que nuestras manos ya no suden tanto, hasta que se haya bajado un poquito la presión en el pecho. Eso ayuda mucho porque nuestro cuerpo físicamente se acelera, porque nuestro cuerpo está huyendo, está intentando sobrevivir. Sí, aunque ese pensamiento o esa situación no sea real, está intentando huir. Sí, entonces es muy importante, pero también hay muchas otras técnicas que podemos utilizar, como por ejemplo la meditación. Si tenemos la posibilidad de en ese momento, no sé, irnos un momentico, ya sea al baño, al cuarto o a un lugar donde podamos estar solos, colocarnos los audífonos, escuchar algo de música relajante o una meditación guiada de unos 5 minutos, o si tienen Netflix, en el programa anterior les recomendé la guía Headspace para la meditación, y Headspace tiene otros programas de relajación. Entonces colocan uno de esos programas de 5 minutos y pueden notar como de verdad el cuerpo empieza a bajarle un poquito al nivel, ya sea de estrés y de acelere que a veces uno tiene, ¿sí? Estas son técnicas muy básicas, pero hay muchas formas de relajarse. Y yo sé que para muchas personas debe ser, pues, hay formas distintas de relajarse. Hay muchas personas que se relajan escuchando música y sintiendo la música y no pensando en eso. ¿Sí? Y hay otras personas que se enfocan en su presente, entonces hacen ejercicios de mindfulness donde pueden enfocarse en las características de algún objeto, pueden enfocarse en lo que están haciendo, en el momento presente, en lo que está sintiendo su cuerpo, en la respiración. Hay muchas técnicas y todo depende también de cada persona. Si por ejemplo hay una persona a la que le gusta el ejercicio y sabe que si va y hace ejercicio, eso finalmente le genera un poco de relajación y se puede desconectar mientras hace ejercicio, está enfocado haciendo ejercicio. Entonces digamos que eso le puede ayudar mucho. Sí, hay personas a las que caminar para despejarse también les ayuda mucho, pero lo importante es que sepan aplicar la más importante, que es la respiración, y sepan que esa es una herramienta que tenemos al alcance y es tan fácil de utilizar, es demasiado fácil, y que podemos o le podemos ayudar un poquito a nuestro cuerpo cuando está en ese estado de alerta. Entonces, eso es una de las partes importantes para poder afrontar las crisis emocionales. Hay otra parte importante que puede ser la resiliencia. No sé si han escuchado acerca de la resiliencia, pero es un concepto que determina la capacidad que tiene un material, tal vez, de recuperar su forma original cuando es sometido a altas presiones. En psicología, es la capacidad que tienen las personas de adaptarse a las situaciones adversas. Entonces, la resiliencia no es lo mismo que la resistencia. La resistencia es una conducta de oposición que puede tener un valor positivo o negativo. Por el contrario, la resiliencia siempre conllevará a un aumento de bienestar. Entonces, es adaptarnos, o a la capacidad de aumentar esa adaptación ante las situaciones difíciles que nos presenta la vida, y es entender que
nuestra vida no es plana y no siempre vamos a estar en un pico alto de felicidad, aunque querramos. Vamos a tener altos y bajos y vamos a tener que adaptarnos a situaciones complejas, vamos a tener que vivir con situaciones difíciles en nuestro entorno, ¿sí? Y eso nos va a generar, pues dependiendo de cómo le sepamos manejar, vamos a tener aprendizaje, vamos a crecer, tanto física como emocionalmente, vamos a poder afrontar esa situación, ¿sí? Pero si no lo sabemos hacer, eso nos puede llevar a una depresión, ¿sí? A un trastorno mental, a un dolor emocional demasiado largo, que se puede convertir en algún trastorno también físico. Entonces, es importante cultivar la resiliencia, ¿sí? Y pues una de las cosas importantes para hacerlo es poder tener un apoyo o saber que no estamos solos, porque yo ya les he dicho, nosotros por naturaleza somos seres sociales y es importante sentirnos acompañados, ¿sí? A pesar de que, pues, las personas que hablan sobre amor propio algunas veces dicen es que una mujer empoderada no necesita de nadie, pero es muy importante tener personas con las que uno se sienta apoyado, porque eso es parte de la vida, ¿sí? Es importante tener tanto una salud física, mental y social. Y eso cómo se hace, pues digamos que acercándonos ya sea a la familia, a los amigos y poder saber que en algún momento difícil podemos hablar con ellos, podemos expresar nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones a esas personas que tanto queremos. Entonces es muy importante este apoyo social, ¿sí? A veces el aislamiento puede funcionar un poco, pero es más factible cuando uno se siente acompañado poder recuperarse de una situación difícil. Es más factible o es mucho mejor para una persona la terapia de poder estar o sentirse acompañado cuando está pasando por algún tipo de duelo. Este apoyo social nos ayuda también a cultivar la resiliencia, ¿sí? Obviamente hay que trabajar, pues digamos que mucho en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de percibir las situaciones que nos suceden en la vida, pero digamos que conociendo estos conceptos, sabiendo en qué momento se presentan las crisis emocionales, qué son, que sí yo he tenido y cómo puedo afrontarlo de la mejor manera para que nuestro cuerpo o mi cuerpo no se afecte tanto, ya estamos cambiando nuestro chip y ya estamos cambiando nuestra forma de pensar. Y también es importante saber en estas situaciones que todo es percepción. Nuestra vida la percibimos de una manera distinta cuando empezamos a ver que tenemos muchas cosas por las cuales agradecer, ¿sí? Porque el agradecimiento es una parte importante y siento que cuando empiezas a agradecer conscientemente empieza a cambiar absolutamente todo lo que piensas acerca de tu vida, ¿sí? Y empieza a cambiar tu actitud y empiezan a mejorar las cosas, porque cuando sabes apreciar lo bueno que tienes en tu vida y también lo malo que te ha pasado, empiezas a ver que tal vez has percibido las cosas de una manera distinta y empiezas a valorar un poquito más los momentos, porque sabes que los momentos tanto felices como tristes no van a durar para siempre. Entonces, eso es una parte importante también de la resiliencia y es aprender a disfrutar nuestro presente y aprender a disfrutar cada cosa buena que tenemos en la vida, porque sabemos que en algún momento esa situación no... Eso también hace parte de la resiliencia, aprender a disfrutar de cada pequeña cosa bonita que nos sucede, porque sabemos que la vida no es una línea recta, sino que está en constante cambio. Y la única constante que tenemos en la vida es el cambio. Entonces siempre vamos a estar cambiando, siempre van a haber situaciones complejas y van a haber situaciones muy felices. Entonces todo esto debemos saber pues que no dura para siempre. Y eso nos ayuda a cuando vemos que las situaciones bonitas, los momentos felices no duran para siempre, aprendemos a disfrutarlos más. Y cuando vemos que las situaciones difíciles no duran para siempre, cultivamos resiliencia. Y entonces sabemos que vamos a salir de ahí tarde o temprano. Entonces los invito
a que puedan aplicar estas herramientas que están al alcance de todos y no es algo que por lo que tengamos que pagar, es algo que está totalmente disponible para nosotros, es gratis, las mejores cosas de la vida son gratis y es algo que podemos utilizar como para autoayudarnos, autocuidarnos y saber que nuestros sentimientos son importantes y que nuestros pensamientos también, porque le hemos puesto cuidado a lo físico, pero lo mental también es importante y todo está unido. Tanto nuestra salud física, mental y social es un conjunto y todo tiene que estar en armonía para que todo funcione perfectamente. Entonces, nada, espero que te haya ayudado este programa, espero que haya sido muy instructivo para ti y pues que apliques varias de las herramientas que ya tenemos disponibles. Tengo un programa sobre mindfulness y varios ejercicios donde les enseño para que lo puedan aplicar en estos momentos de crisis que todos, estoy segura que todos hemos tenido crisis emocionales, porque somos humanos y no somos perfectos. Entonces, pues nada, espero que tengas una linda semana y sobre todo te agradezco por estar aquí, por querer ser una mejor persona para ti y para el mundo. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.